Damos oficialmente la bienvenida a un nuevo curso de la Cámara. Gracias, Agustina Servente de Cantar, por tu exposición. Como siempre, la dinámica es, bueno, tienen todos los micrófonos silenciados por una cuestión de orden. Si surgen dudas durante la presentación, las pueden ir dejando en el chat, que está habilitado. Y al finalizar la exposición, Agustina va a contestar todas por orden, y también vamos a darles la posibilidad de que puedan rehabilitar el micrófono, si alguien quiere hacer alguna intervención, dejar algún comentario o hacer alguna pregunta. Bueno, sin más, en nombre de la Cámara Argentina de Anunciantes, muchas gracias nuevamente a todos por participar, y bueno, los dejo con Agustina. Gracias. Ahí te estoy habilitando el sonido. Ahí está. A ver. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Okay. sí, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar y muchas gracias a la Cámara Argentina de Anunciantes por invitarnos nuevamente a participar en una de sus jornadas. Como Lila les dijo, mi nombre es Agustina Servente, yo soy Media Domain Lead dentro de Cantar Insights. Y en el día de hoy lo que voy a hacer es, le voy a compartir algunos insights que logramos del estudio de Media Reaction que se hizo a nivel global, en donde analizamos justamente las reacciones que tienen los consumidores a los distintos medios o plataformas de medios, utilizando una medida que se llama, y que después vamos a explicar bien, que se llama Ad Equity. El estudio de Media Reaction es el primer estudio que evalúa una selección de medios y plataformas globales premium, considerando el punto de vista tanto de los marketineros como de los consumidores. Y para ordenar un poco la charla, les cuento que primero lo que vamos a analizar un poco es cómo es el desempeño en general de los medios online versus offline, y cómo performan y rankean cada uno de ellos según la percepción que tienen los consumidores y los marketineros. Por otro lado, vamos a ver las diferencias que hay en las opiniones de los consumidores y también de los marketineros, que hay bastantes, y vamos a explicar el por qué se dan esas. Y por último, vamos a tratar de analizar, bueno, cuál es o cómo se relaciona el valor de las marcas con el ad equity, o lo que después vamos a explicar bien, y cómo los anunciantes pueden de alguna forma aprovechar ese valor de marca que tienen los medios para potenciar sus mensajes. Y después al final, bueno, vamos a repasar un poco las conclusiones y vamos a analizar un poco cuáles son las implicancias tanto para los anunciantes, para los medios y para las agencias de medios, y como bien les dijo Lila después, cualquier pregunta que tengan, las respondo al final. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que necesitamos una nueva métrica, ¿no? Una métrica que nos hable del ad equity? Cuando nosotros hablamos de medios, no es solamente números, o sea, si bien cuando uno está planteando o pensando qué medios utilizar o medios incluir en un plan de medios, toma en consideración el alcance, la frecuencia, el costo por impresión, la métrica que sea. Si consideramos solamente esas métricas, nos quedamos un poco cortos. ¿Por qué? Porque sabemos que los medios dan forma y sabor a los mensajes que están transmitiendo. Y muchas veces las reacciones que tienen los consumidores cuando consumen un mensaje publicitario generalmente van a impactar en la performance o en el desempeño de la campaña. Si bien, como todos sabemos, a los consumidores en general no les gusta mucho ver publicidad, sí tienen muy claro, y vamos a ver en qué lugares les gusta ver más publicidad, en cuáles medios tienen mayor confianza, y vamos a ver que todo esto es medible. De hecho, si ustedes piensan, o sea, cada vez más vemos como tanto anunciantes como agencias, como medios, se fijan más o tienen mayor interés en la confianza que transmite el medio, o que tiene el medio en los consumidores, y también cómo machea, ¿no? O sea, el perfil del medio con los valores corporativos.
También vemos cómo cada vez más los anunciantes y las agencias de medios buscan entornos o seleccionan medios con entornos saludables, y si analizamos un poco las palabras que nos dice Alejandro, el brand director en LATAM de P&G, vemos cómo para ellos en Procter es muy importante buscar, o cuidar un poco la experiencia de los consumidores cuando están consumiendo los medios. Cuidan mucho lo que es la intrusividad y la experiencia que el consumidor tiene. Y por otro lado, Micaela en Colgate-Palmolive en Brasil también nos dice que para ellos es súper importante trabajar con entornos saludables. Ahora, esta es la visión por ahí de los anunciantes o las agencias de medios, pero también estamos viendo cómo los medios mismos se empiezan a vender, no solamente hablando del alcance o la frecuencia que se puede generar desde sus plataformas, sino también nos hablan de experiencias publicitarias diferenciadas o de calidad. Entonces, hay otro tipo de factores que van a estar influyendo en la selección de medios más allá de las métricas mismas. Y de hecho, vemos que Alejandro y Micaela no están solos en esto, no solamente ellos piensan o hablan sobre estos aspectos, sino que también lo hemos reflejado en la encuesta que hicimos a marketeers, tanto a nivel global como en Argentina, en donde al preguntarles sobre cómo elegían los medios, nos hablaban como de 3 factores más importantes. Uno de ellos tiene que ver con la idoneidad del medio para justamente cumplir los objetivos de la campaña. Otro tiene que ver con la receptividad que tienen los consumidores a recibir un mensaje publicitario desde ese medio. Y otro tiene que ver con la preferencia de los consumidores respecto a los diferentes medios. Y eso, lo nombraron al principio, mucho antes de hablarnos de las razones que tienen que ver o con el ROI o con el costo de cada uno de los medios. Por eso es que decimos que es importante considerar también, bueno, cuál es la valoración y las opiniones que tienen tanto los marketineros como los consumidores a los diferentes medios, porque de alguna forma eso también va a influir en cómo se recibe ese mensaje publicitario y la efectividad que tenga. Entonces, veamos entonces cuál es el vínculo que tienen los consumidores, en particular con los diferentes medios online y offline, medios o plataformas, ¿no? Y antes de ver cuál fue el ranking global en cuanto a preferencia, es importante considerar, o que yo les explique a qué nos referimos con el ad equity publicitario. El ad equity publicitario va a ser una medida que de alguna forma nos va a explicar cuáles son los lugares donde los usuarios les gusta más ver publicidad y en donde menos rechazo le genera. Básicamente es como un Net Promoter Score, en donde vamos a combinar diferentes dimensiones que hacen al ad equity publicitario, para poder no solamente determinar la valoración que les va a hacer los consumidores a cada uno de los medios o plataformas de medios, sino también explicarlos por qué piensan esas cosas y por qué le hacen esa valoración. Bueno, entonces si quieren les muestro, por ahí ustedes ya lo hayan visto, porque esto ya se publicó a nivel global. Este es el ranking de preferencia de medios y plataformas de medios a nivel global. Como a primera vista lo que vemos es que son todos medios offline, no hay medios digitales. Y algo interesante también de ver es que rankea primero el cine que en este año fue tan castigado en cuanto a su inversión porque obviamente tuvieron que cerrar y no pudimos contar con ese medio publicitario por el tema de la crisis de la pandemia. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿por qué aparece el rankeado primero el cine como preferencia para ver publicidad desde el punto de vista de los consumidores? Y la respuesta es, lo que ellos mismos nos dicen, es que les gusta ver publicidad del cine porque es un medio que otorga contenido de calidad, que los entretiene ver publicidad dentro del cine, y por otro lado, y principalmente, es un medio que no es para nada intrusivo. Lo mismo pasa con el sponsoreo de eventos deportivos, o sea, lo que más destacan del sponsoreo de eventos deportivos o de eventos en general,
es también el tema que no hay ni saturación publicitaria ni intrusividad. Lo mismo pasa con revistas o vía pública. En general son medios que no son tan intrusivos por ahí como vamos a ver más adelante respecto a los online. Y acá les voy a mostrar también el ranking de Brasil. Ustedes me dicen, bueno, ¿por qué Brasil y por qué no les muestro el ranking de Argentina? Porque esta parte del estudio en Argentina no se realizó. Entonces, les voy a mostrar algunos datos de Brasil como un país como por ahí más cercano al nuestro. Lo que vemos acá es que en Brasil el ranking es como muy similar. En todos los países donde evaluamos esto, siempre apareció en primero o segundo lugar tanto el sponsor de eventos como en cine, explicado desde ese lugar, desde el tema de otorgar entretenimiento, calidad en el contenido y por ahí menor intrusividad. En Brasil, en particular, también suman el ranking los comerciales de televisión, que ahora vamos a ver un poquito y vamos a explicar un poquito el porqué de esto. Y entrando y haciendo por ahí un zooming en cine y viendo específicamente cómo los consumidores evalúan al medio desde las diferentes dimensiones, fíjense con lo que decía yo antes, ¿no? Es un medio que destaca por ser entretenido, por otorgar o brindar contenido de calidad y no ser para nada intrusivo. Y si ustedes se fijan, o en realidad si no analizamos nuestra database de cross media, que es uno de los estudios que nosotros hacemos para evaluar la efectividad publicitaria, de la eficiencia de los medios dentro de una campaña, vemos que en general el cine sale como un medio, como muchos de ustedes saben, con poquito alcance, con baja frecuencia, pero sí vemos que es un medio que genera alto impacto marcario justamente por esto, porque la gente le presta como por ahí mucha más atención al mensaje que está comunicando respecto a otros medios. Y fíjense ustedes la línea de eventos, que es el sponsor de eventos, también el sponsor de eventos es el medio que menor saturación publicitaria tiene o es percibida desde el punto de vista de los consumidores. Ahora, ¿qué pasa con la tele? La tele en el ranking global no aparece, pero sí me parece importante hacer un zoom in en la tele, dado que es muchas veces es el medio al cual más inversión se le destina dentro de una campaña. Y ustedes ven acá, no es un medio que está mal evaluado, es un medio que está muy bien evaluado en términos de brindar contenido confiable, en entretener, en brindar contenido de calidad, pero sí se le critica mucho el tema de la repetición, o sea, de la repetición de mensajes publicitarios cuando uno está en el entorno de televisión. Esa va a ser la mayor crítica que se le va a hacer a la tele. A diferencia en Brasil, si ustedes ven, se acuerdan que en Brasil los comerciales de televisión estaban dentro del ranking, la tele en Brasil está mejor evaluada, más que nada en lo que es intrusividad. Entonces, todo esto que nos hace pensar, bueno, que para aprovechar las fortalezas de la tele, desde el lado de los dueños de canales de televisión deberían por ahí repensar, bueno, cómo hacer para disminuir esta repetición en los mensajes publicitarios, por ahí achicando los espacios publicitarios. Hemos visto estrategias que están desarrollando diferentes canales de televisión para achicar sus tandas publicitarias y por ahí tener mayor mención de marcas dentro de los programas. O mismo desde los anunciantes, por ahí trabajar con frecuencias un poco más bajas de los habituales para justamente poder aprovechar todas las fortalezas que tiene este medio y disminuir un poco el rechazo por la alta repetición. De hecho, cuando analizamos, o sea, los consumidores son como bastante sensibles en este caso y tienen una visión bastante acertada, porque fíjense, estos son los resultados de nuestra database también de cross media, en donde acá lo que estamos mostrando es, a nivel global, esto no es Argentina, es en general cuál es la frecuencia promedio de los diferentes medios. Obviamente, como en todas partes, en Argentina es un poco más alto esto, los medios que mayor frecuencia promedio siempre tienen son la televisión y la radio. Y justamente, o sea, esto machea perfectamente con los que nos dicen la gente respecto a los medios que perciben con mayor repetición publicitaria. O sea, la gente se da cuenta perfectamente que en estos medios en particular hay como una mayor frecuencia.
Y no solamente eso, también lo vemos en un ejemplo, en un análisis que hicimos en Estados Unidos, con datos de Estados Unidos en realidad, en donde, obviamente en Estados Unidos, al igual que en todo el resto del mundo y en Argentina, el gasto publicitario de este año disminuyó, y por lo tanto la unidad la unidad de publicidades pautadas a partir de marzo disminuyó un montón. De hecho acá lo ven, menos 8% respecto a marzo del 2020, y eso también, de alguna forma, o sea, fue reflejado o en la percepción que la gente tuvo respecto a la pauta publicitaria. Fíjense cómo en agosto del 2020 la gente nos está diciendo menos que ve publicidad o que está expuesta a publicidades en televisión, porque realmente la frecuencia había sido más baja porque disminuyó la inversión en todos los canales. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, que si se ajustan cuestiones que tengan que ver con la frecuencia en la tele para mejorar la repetición, seguramente la gente lo va a captar o lo va a percibir a eso y vamos a poder potenciar la performance del medio. Ahora, ¿qué pasa con las plataformas o los canales online? O sea, habíamos visto anteriormente que en el ranking lo están constituyendo en la mayoría canales offline. Entonces, si nosotros comparamos en cómo valoran a cada uno de estos medios los consumidores, vemos que los medios offline son altamente criticados y tienen altas menciones negativas en cuanto a la intrusividad, en cuanto a la repetición, en cuanto a la saturación publicitaria y también en cuanto a la excesiva targetización o retargetización que hace que por ahí la gente se sienta de alguna forma perseguida por la publicidad. Y de hecho, según un análisis que hicimos, correlacionando los datos de todo este estudio, pudimos determinar que el factor más importante que más explica el lugar en el ranking es la intrusividad. Por eso es que los medios online no están dentro del ranking. O sea, la gente no quiere ser interrumpida bruscamente por la publicidad. Ahora, si nosotros analizamos la valoración que hacen los consumidores específicamente de los medios online, va a haber medios que van a ser online, medios o plataformas, ¿no? O formatos, que van a ser mejor valorados que otros. Fíjense ustedes cómo, dentro de lo que es el ranking específicamente de canales online, vemos cómo lo está liderando la presencia, o sea, la publicidad en influencers. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que en general, cuando ellos ven publicidad, digamos, insertada o embebida o nombrada dentro de lo que son los influencers, bueno, les parece que en general reciben contenido como muy relevante y poco intrusivo también. Respecto a los podcasts, nos están diciendo que son entornos donde hay poca saturación publicitaria. Los streaming TV ads nos dicen que en general es contenido como de alta calidad y entretenido, y en lo que es online display, social media, nos están diciendo o valoran el hecho de la innovación en sus formatos. Cuando analizamos el ranking de Brasil, fíjense que es muy parecido. O sea, en Brasil es casi similar al ranking global, aparecen solamente los online videos, pero fíjense que los primeros tres, o sea, son todos formatos en donde la intrusividad es mucho más baja que para el resto de los formatos, y por eso es que están allá arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando los consumidores tienen que evaluar a las marcas de medios? O sea, ya no a nivel general a los diferentes tipos de formatos o canales, sino a las marcas de medios. Y acá, ahí está, me pasó. Lo que vemos es que, esto también por ahí ya lo han visto porque es un ranking que se publicó, lo que vemos es que el quinto lugar lo ocupa Twitter, gracias a las buenas puntuaciones en lo que es confianza, innovación, y a las bajas puntuaciones que recibió en lo que es saturación, intrusión y repetición. En cuarto lugar se encuentra Google, gracias a siempre brindar un contenido relevante, de confianza y calidad.
En tercer lugar se encuentra Snapchat, con anuncios divertidos, entretenidos, que también consideran relevantes y útiles. En segundo lugar aparece Instagram, con puntuaciones muy altas en lo que es contenido divertido, relevante e innovador. Y el primer lugar lo va a ocupar TikTok. A nivel global, TikTok fue una de las plataformas más elegidas en todos los países en donde realizamos este estudio. De alguna forma, la emoción, la pasión por el contenido súper innovador, de alguna forma se extiende a la publicidad que está empezando a aparecer en esta plataforma. Obviamente siempre vemos, y nosotros venimos estudiando medios hace mucho tiempo, que las plataformas más nuevas y generalmente son las plataformas que a la gente o a los consumidores más atractivo les parece o les provoca. El desafío por ahí de TikTok va a ser sostener esto una vez que haya pasado como la novedad de la plataforma y donde seguramente haya tenido más usuarios de lo que actualmente tiene. Y por otro lado, para los anunciantes también es una oportunidad para empezar a meterse en plataformas por ahí más novedosas. Lo que es interesante por ahí de destacar es que fíjense que si nosotros analizamos el ranking anterior de medios, fíjense que esa negatividad que se percibía en los medios online no se traslada cuando están evaluando a las marcas. Esto quiere decir que, y fijémonos bien y tengámoslo en cuenta, que por ahí, a estas marcas, a estos medios, no les afecta tanto el tema de la intrusividad o la saturación publicitaria, porque son justamente entornos premium que cuidan muchísimo la experiencia del consumidor cuando está en sus plataformas. Entonces, es por eso que si bien a nivel general los medios o formatos online son muy criticados por su intrusividad o saturación publicitaria, pero después hay plataformas que son muy bien valoradas justamente por cuidar ese tipo de aspectos negativos que sí se venían a nivel general cuando hablamos de los formatos. Y yendo más en profundidad y respecto a lo que es TikTok, vemos justamente lo que decía antes, ¿no? Es una plataforma que se caracteriza por generar contenidos divertidos, de calidad, innovadores, con una por ahí baja saturación publicitaria o intrusividad. Y como les decía antes, TikTok obviamente es una plataforma chica todavía, que si bien tiene muchos usuarios, son muchos menos usuarios que plataformas como mucho más establecidas como YouTube, Instagram o Facebook, entonces obviamente el desafío de TikTok va a ser justamente este, ¿no? O sea, poder mantener esta buena performance a medida que vaya monetizando cada vez más su contenido y sus audiencias. Ahora, veamos, esto es el ranking global, ¿no? Yo siempre les venía mostrando global versus Brasil. Me parece importante también mostrarles el ranking de Brasil, porque hay algunas marcas como bastante interesantes y que por ahí se asemejan un poco al entorno que desde Argentina vemos, al entorno publicitario que vemos de Argentina. Fíjense ustedes cómo Rappi ocupa el quinto lugar en este ranking. Mayormente está relacionado a ser una marca diferente, que satisface las necesidades. Sport TV está en cuarto lugar, básicamente porque no tiene casi actitudes negativas de rechazo hacia el canal, esto es un canal de televisión, y por otro lado, tiene contenido relevante y de calidad. En tercer lugar aparece Mercado Libre, en Brasil esto es. Gracias a su percepción de contenido relevante y útil para los brasileños, también con muy bajo rechazo o menciones negativas. En segundo lugar está Instagram, con altísimos niveles, como veíamos ya también en el ranking general, de contenido divertido, entretenido y relevante e innovador. Y lidera el ranking en Brasil Google, siendo como la marca más experta con contenido de calidad y relevante para los brasileños. Y acá también en Brasil vemos lo mismo que veíamos a nivel global, o sea,
el ranking de alguna forma no está reflejando, o no se trasladan esas menciones, esas valoraciones negativas de los medios online a algunas marcas que son medios online como Google, como Instagram, como Mercado Libre, porque son justamente por ahí entornos premium que cuidan mucho esto que tanto se les critica a los medios online como la saturación y la intrusividad. Ahora, ¿qué pasa o cómo pienso? Yo le dije que este estudio tomaba en consideración lo que decían los consumidores y por otro lado, lo que decían también los marketineros o agencias o medios. Vamos a ver si coinciden o no sus opiniones. Lo que vemos acá, a grandes rasgos, acá tiene el ranking de consumidores a nivel global versus los marketineros, es que no coinciden para nada. Fíjense ustedes que lo que veíamos desde los consumidores es que preferían ver publicidad en medios como cine, sponsorando eventos, revistas. En cambio, los marketineros eligen pautar en medios como medios o formatos como online videos, comerciales de televisión, en social media o streaming TV ads. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no coinciden? Bueno, pensemos entonces qué objetivo está persiguiendo cada uno, ¿no? Los consumidores, por un lado, ¿qué persiguen? Entretenerse y que nada los interrumpa, ni interrumpa eso que ellos están haciendo o que están queriendo hacer. Entonces, obviamente, van a elegir medios que no sean intrusivos. Los marketineros, ¿qué persiguen? Generar el mayor impacto posible del mensaje, por lo tanto, muchas veces van a elegir formatos que son intrusivos. ¿Qué pasa entonces? Y después, por otro lado, antes de pasar al siguiente chart, me olvidé decirles que los marketineros también perciben como de mayor confianza que los consumidores a los formatos de online video o comerciales de televisión, y también ven como más innovadores a lo que es streaming y TV ads y los que son comerciales en social media. ¿Qué pasa con las marcas? O sea, ¿cómo evalúan las marcas de medios? Vimos recién cómo evalúan las marcas de medios los consumidores liderando TikTok. ¿Qué pasa con los marketineros? O sea, ¿cómo las están evaluando? Y acá, en realidad, no es tan diferente el ranking. Fíjense ustedes que hay también, dentro de la evaluación que hacen los marketineros, mucha presencia de los medios online. Ahora, ¿qué pasa? O sea, la gran diferencia, y esto uno puede ver perfectamente, es que los consumidores por ahí están eligiendo o prefieren ver publicidad en medios que por ahí son más nuevos, que no están tan establecidos como un YouTube o Google como lo hacen los marketineros. Entonces, acá es interesante ponerse a pensar desde el punto de vista del anunciante, es, bueno, ¿cuáles son los medios realmente relevantes para mi audiencia, más allá de bueno, que uno siempre establece una relación con determinados medios y está acostumbrado a trabajar y conoce la performance de diferentes medios? Por eso es importante tener esa segunda visión. Bueno, ¿cuáles son los medios que está prefiriendo mi audiencia más allá de los que donde yo acostumbro pautar? Y pensando un poco en esto de ir repensando la forma de pautar, no hay que dejar de lado el momento tan especial que estamos viviendo y que hemos vivido durante todo este año, en donde veíamos que muchos clientes nuestros, y de hecho el 69% de los clientes de Kantar a nivel global, y esto lo sabemos por una encuesta que hicimos, reportaron resultados negativos en el segundo semestre del 2020. ¿Esto qué provocó? Que obviamente disminuyeran la inversión publicitaria en un 60%, o sea, 60% disminuyó su inversión publicitaria. Por suerte, muchos de ellos, el 69%, después nos dijo que esta disminución, esta retracción en la inversión publicitaria iba a ser como a corto plazo, que se iban a recuperar entre los próximos 6 y 12 meses. Pero lo interesante por ahí de esto es hacer como un doble clic y ver cómo fue esa realocación de inversión en los diferentes medios y qué es lo que piensan hacer para el 2021. Fíjense, acá tenemos, les preguntamos esto, indagamos en esto, estos son datos ya de Argentina, porque esta parte sí la hicimos en Argentina.
en donde la mayoría de ellos nos dijeron, y de hecho en todas las charlas que yo pude participar este año de medios y tantas cosas dijeron, todo el mundo decía lo mismo, es la explosión y la aceleración que se dio este año en los medios digitales. Lo que vemos acá es que efectivamente, y dicho ya por ellos, es que esto realmente sucede así, lo vemos también en números que reporta IVOPE. Lo interesante también es ver que esto se va a sostener y se va a incrementar aún más el año que viene en lo que refiere a medios digitales, particularmente lo que es online, lo que es videos online, lo que es publicidad dentro de influencers. Esto va a seguir siendo así. Respecto a lo que es la televisión, vemos, si bien una retracción que hubo este año fue más a corto plazo, seguramente, o sea, el año que viene esto debería revertirse, empezar a revertirse. Y sí lo que vemos es una tendencia negativa que vimos durante todo este año, todos la vimos, de medios como Vía Pública, diarios, presencia en eventos, una retracción importante de las marcas que según los marketineros o las agencias que pudimos indagar nosotros, esto va a continuar el año que viene. Ahora, ¿por qué se explica esta como aceleración de lo digital? Una de las cosas que nos decían ellos es justamente por la necesidad de contar con mayor agilidad. O sea, un claro impulsor del cambio a lo digital es la necesidad de tener mayor agilidad, y muchas veces son los medios digitales los que proveen esa mayor flexibilidad o agilidad en la negociación o en la implementación de esa inversión. Entonces eso también es como un reto para el resto de los medios para el año que viene, o a partir de ahora, obviamente, ser un poco más flexibles, no tener por ahí cláusulas anuales que comprometan un budget o una tarifa por una determinada inversión anual. O sea, van a tener que ser un poco más flexibles porque ellos están buscando esa flexibilidad, esa agilidad. Por otro lado, un foco importante va a ser la efectividad de las campañas, o sea, va a ser súper importante pensar en cómo optimizar las campañas durante la pauta, y por lo tanto la medición en ese sentido va a ser vital. Y otro factor importante, o algo que nos dicen, es que van a estar mucho más dispuestos a trabajar con estrategias diferentes o innovadoras, o probar diferentes medios para lograr bueno, llegar a la mejor efectividad y eficiencia. Y también trabajar con y aprovechar también los medios propios. Bien, en tercer lugar, una de las otras cuestiones que les quería comentar y quería compartir con ustedes es cómo se vincula el brand equity de los medios respecto al ad equity de los medios. O sea, cuando hablamos de brand equity, hablamos del vínculo que tienen los consumidores con las marcas de medios, el vínculo emocional más que nada, versus el ad equity, o sea, la receptividad a recibir un mensaje publicitario desde cada uno de los medios. Entonces, lo que hicimos fue, una de las cosas que se desprenden de este estudio es que las personas nos decían que iban a visitar, o iban a navegar en diferentes plataformas y volver a esos entornos de medios en la medida en que el medio les proveyera contenido relevante, útil y de alguna forma mejor que otras opciones de medios. Eso es lo que vimos. Por otro lado, analizamos entonces las opiniones que tenían los consumidores de las marcas de medios utilizando nuestro framework de brand equity de Kantar, súper conocido. Para los que no lo conocen todavía, básicamente lo que hacemos es evaluar o pedirles a la gente, a los consumidores, que evalúen las marcas en dos grandes dimensiones, en lo que nosotros llamamos meaningful, o sea, en la afinidad, el vínculo emocional que tienen con las marcas y cuánto satisfacen sus necesidades, y lo que es diferenciación, o sea, cuán diferentes son o trending son respecto a otras marcas. Y lo que veíamos es que aquellas marcas que tenían como
una valoración alta, o sea, un affinity alto, un meaningful alto y diferenciación, eran justamente los medios que después eran más visitados o que tenían mayor lealtad. Entonces, utilizando estas métricas, armamos un nuevo ranking, pero ya focalizándonos más que nada en lo que es el vínculo emocional y la diferenciación, ¿sí? Antes estábamos viendo lo que es ad equity, que nos hablaba más de la receptividad. Y este es el ranking que se armó a nivel global, que lo lidera Google con un valor de marca enorme, ligado principalmente a la satisfacción de necesidades, ¿no? O sea, al ser realmente una marca que provee y que cubre todas las necesidades que tienen los consumidores cuando navegan en el medio online. En segundo lugar, aparecía Netflix con una fuerte afinidad emocional. En Brasil también vemos un ranking muy similar a este, donde también se suma Spotify y Facebook, pero es bastante similar. Ahora, lo interesante de esto es poder hacer un análisis de la relación que existe en lo que es el brand equity, o sea, el valor de marca, la relación que los consumidores tienen con las marcas de los medios versus la receptividad, o sea, el ad equity, que es lo que veíamos antes. Entonces, si lo relacionamos o si lo comparamos, lo que nosotros vemos es que en general las marcas con mayor valor marcario, con mayor brand equity, van a ser las marcas que tienen mayor receptividad, mayor ad equity. Ahora, hay algunas excepciones. Hay marcas que tienen un valor de marca, un vínculo con los consumidores emocionales bastante cercano, bastante alto, pero por otro lado no lo trasladan a lo que es receptividad de marca y receptividad publicitaria. ¿Y por qué es eso? Piensen ustedes que muchas marcas son grandes, tienen una relación cercana con los consumidores, pero como tienen un exceso de monetización de sus contenidos o espacios publicitarios, hacen que la gente rechace ese medio para consumir publicidad por la saturación que les provoca consumir ese medio. Vimos otros casos en donde es al revés, o sea, hay medios que tienen como una alta receptividad, una alta preferencia para ver publicidad en sus plataformas, pero todavía no tienen o no logran un vínculo emocional fuerte que les asegure la lealtad. Esto generalmente pasa con las plataformas que son más nuevas o que son más chiquitas, que todavía no han tenido tiempo para desarrollar ese vínculo emocional y de lealtad con los consumidores. Otra cosa que es importante tener en cuenta al momento de evaluar los medios es la personalidad que tienen. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, ¿no? Sabemos que los medios por sí mismos aportan un sabor, una forma al mensaje publicitario por cómo se consume ese medio y por cómo es percibido por los consumidores. Muchas veces la personalidad del medio se traslada al mensaje publicitario, entonces es importante que de alguna forma el perfil del medio coincida con lo que yo quiero decir o con la personalidad de mi marca. Y cuando analizamos las diferentes personalidades de los medios, lo que vemos es que no hay personalidades correctas o incorrectas, o sea, cada uno de los medios tiene su personalidad y está bien que así lo sea. Lo importante es que esa personalidad sea clara y diferenciada respecto al resto de los medios. ¿Por qué? Porque cuanto más clara sea, más fácil va a ser que esos valores, si se quiere, se trasladen a ese mensaje publicitario que se quiere transmitir. Y por otro lado, también va a facilitar que los anunciantes seleccionen a los diferentes medios según su personalidad y seleccionen aquellos medios que se adecúen con la personalidad propia de la marca que quieren pautar. Ahora, si ustedes piensan, no es que va a haber un medio que va a cubrir los valores de una marca, no, sino que generalmente los anunciantes lo que hacen es, o lo que deberían hacer, es seleccionar un blend de medios que de alguna forma cubra todos los valores de la marca.
para que entiendan un poquito mejor. Les traigo un ejemplo en Brasil de Nike. Esta es la personalidad de la marca de Nike, en donde es súper aspiracional, confianza, es aventurera, creativa, y está en control. Bueno, no hay ningún medio que obviamente sea similar en cuanto a su personalidad a Nike. Pero sí, si tomamos Mercado Libre, puede aportar lo que es la confianza, el control, Instagram, el tema de ser aventurero, divertido, y Sport TV, el tema de estar en control o tener un mensaje relevante y súper asertivo y customizado a lo que la gente quiere. Entonces, como decíamos antes, es súper importante considerar también la personalidad que tienen los diferentes medios para que se adecue a ese mensaje o para que potencie el mensaje que yo quiero dar, porque cuando la gente consume ese medio, conoce al medio y ya tiene como valoraciones ya hechas que de alguna forma van a interferir en esas reacciones o esa apertura que tenga a recibir ese mensaje publicitario. Hasta acá los resultados. Vamos a repasar un poquito las conclusiones, lo que dijimos hasta el momento. Entonces, lo que vimos es que veíamos una clara división entre la performance o la valoración de los medios online y los medios offline, en donde veíamos que a los medios offline, se los valoraba por su calidad en los contenidos, por la confianza en los contenidos que también transmitían. Ahora, en los medios online, la mayor crítica que les hacía era el tema de la intrusividad y la saturación publicitaria. Y ahora, lo que también veíamos es que muchas veces esas críticas que se le hacían a los medios online no necesariamente después se trasladaban a cuando evaluaban las marcas generales de medios. ¿Por qué? Porque hay contextos premium que cuidan online, que cuidan mucho la experiencia de los usuarios y cuidan mucho justamente esto, que no ser tan intrusivos y no saturar a la gente con tantos mensajes publicitarios. Veíamos también esta división que había en el pensamiento o en la valoración de los consumidores y los marketineros, en donde los consumidores preferían por ahí formatos no tan intrusivos, los marketineros formatos más intrusivos, pero obviamente, ¿por qué? Porque estaban persiguiendo objetivos diferentes. Y por otro lado, también veíamos, como vimos todo este año, esta aceleración que se vio en lo que es digital y que seguramente esto va a persistir para el año que viene. Y esta retracción que se ve en la televisión seguramente se va a revertir en el 2021. Y por último, vimos recién esta división que hay entre lo que es el brand equity y el ad equity y lo importante que es. O sea, no siempre el hecho de tener como un vínculo emocional con la gente desde los medios, ¿no? Muy grande, me puede asegurar la receptividad. O sea, ¿por qué? Porque si yo saturo a la gente con publicidad, por más leales que sean y les guste mi marca, no me lo va, les va a generar rechazo ver publicidad desde mi medio. Y la importancia también que es esto de analizar también la personalidad que tienen los diferentes medios para potenciar el mensaje que mi marca quiere transmitir, también es importante. Entonces, yendo a lo que son las implicancias, en este caso para los anunciantes, de todo lo que acabamos de decir. Una de las cosas que decimos es que había que adaptar el enfoque publicitario en función de las expectativas que tiene el consumidor. Por ejemplo, disminuyendo las altas frecuencias en los canales y en los entornos de marcas de medios donde los consumidores creen que ya hay demasiada publicidad, como hemos visto en la televisión, los medios online. Asegurarse de entretener y ser relevante en entornos más intrusivos, sin utilizar estrategias de mucho retargeting o segmentación. Por otro lado, es importante estar alineados con los cambios en los hábitos y expectativas que tienen los consumidores. O sea, ya hemos visto, el mundo ha cambiado mucho, los hábitos en cuanto al consumo de medios de parte de los consumidores cambiaron un montón, lo hemos visto durante todo este año en miles de presentaciones. Entonces, es el momento de acelerar la innovación y el cambio en
en Media Mix, dejar de ser un poco cautelosos y ser un poco más arriesgados y empezar a probar, bueno, nuevos medios y nuevas plataformas. Y por último, es importante invertir en entornos de medios que reflejen la aspiración de la marca, ¿sí? Esto de que exista este matching entre los valores del medio con los valores corporativos o los valores de la marca. Y en este sentido no hay una personalidad de medio perfecta, sino que acá lo interesante es buscar como el mejor blend entre medios que reflejen la personalidad de marca que yo quiero transmitir. Es importante también que los anuncios estén optimizados según los lugares a donde van a aparecer para que justamente estén como más embebidos dentro del contenido y no generen tanto rechazo. En este sentido es importante saber que las marcas, como vimos antes, de redes sociales, tienen por ahí como un estilo o transmiten valores más lúdicos o divertidos, mientras Google, Amazon o por ahí Mercado Libre o los sitios de noticias tienen como una imagen por ahí un poco más seria y más de confianza. Y para lo que son los medios, o sea, los dueños de los medios, las implicancias serían, por un lado, inspirarse en los mejores canales y marcas de medios de su categoría, ¿no? O sea, tener en cuenta la relevancia del contenido, pero también la privacidad de los usuarios. Considerar que la targetización excesiva y la intrusión son factores importantes. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, generan altísimo rechazo. Que sea atractivo tanto, o sea, la oferta, tanto atractiva para el consumidor como también para la gente de marketing. ¿Esto qué quiere decir? Ofrecer una propuesta con formatos publicitarios que se renueven constantemente. Así, por un lado, tenemos la mayor atención de los consumidores y por otro lado, también podemos satisfacer las diferentes necesidades de la gente de marketing que debería estar buscando cosas nuevas constantemente. Y por último, evaluar su valor publicitario aprovechando el máximo de su marca. O sea, que cada uno de los medios debería saber muy bien cuál es su personalidad de marca y cómo ofrecerles eso a sus clientes, anunciantes, para justamente potenciar el mensaje y poder machear con la personalidad de marca que se va a pautar, porque sabemos que eso realmente genera un impacto en cómo la gente consume ese mensaje publicitario. Así que eso es todo en realidad. Si ustedes quieren mayor información sobre lo que yo les acabo de decir, pueden entrar en nuestra página. Allí está el informe completo, si bien ahora Lila después les va a compartir esta presentación. Tienen más información sobre resultados específicos por país. Y un booklet que explica todo lo que yo acabo de decir casi con mucho más detalle respecto a lo que yo acabo de decir.